Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Jack Rock patrocina esta reacción, nos trae a Oker con Miedo. Esta canción, bueno, a ver, es una banda de heavy metal que tiene una actitud así como ochentera, parece ser. Y claro, hay que comprobar a ver si esto es tan impresionante como me están haciendo ver, ¿no? Con la voz de Carmen China. Y bueno, me da ya hype, según, bueno, pues suelta que Jack in the Rock es un grupo que creo que ya no está vigente, creo que ya se separaron, lo que no sé es cuándo. Y bueno, tenemos eso, a Carmen China en la voz, lo de China es apodo, Alberto Marcos a la guitarra solista, Lolo a guitarra rítmica, Luisito al bajo y José Delorian, gran apellido, a la batería. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Me hace gracia que ellos mismos definían su heavy como heavy macarra callejero. Español, en Así, español, sí, sí. así que vamos allá. Soy la montaña de hielo desde anochecer, un ancla de acero, cadena que amarra tus pies. Hey, aquí hemos tenido algún problemita de imagen, pero bueno, vamos a hablar de esto, David. Buah. Ostras, oye, esto ha sido toda una sorpresa, ¿no? Vaya comienzo, David. Sí, 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 sí. Increíble, ¿eh? Además, qué pedazo de voz tiene, ¿no? No Sí, me lo sí, esperaba yo. sí, porque es una combinación de potencia, de definición, tiene ese punto en el que la voz está un poco rota, que le viene muy bien a lo que sería el rock. Em, A ver, lo que es la letra, este miedo utiliza el miedo como una metáfora de todo aquello que nos paraliza, que nos condiciona en nuestras decisiones de la vida. Y la letra plantea un enfrentamiento directo con los demonios interiores, defendiendo bueno, que solo mirándolos de frente es posible recuperar el control de tu propia vida. Me gusta, me gusta. Así que bueno, esta Sí, sí, sí. lucha interior tiene que reflejarse en la música, que es muy intensa, se ve. Y bueno, la interpretación de China, que es todo Es brutal, brutal, es sí, un sí. ciclón, sí, 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 sí. Bueno, vemos que la realización es una apuesta sencilla, es una habitación. Me gusta el encuadre, ¿vale? Porque aprovecha bien el espacio. No necesita grandes efectos para transmitir lo que quieren con la canción. Es una iluminación que, bueno, que iluminación fría, así, es un espacio cerrado. eh, mm, ¿Cómo se dice esto? Fotografía de alto contraste, ¿vale? Y va Ujú. reforzando esa sensación como de inquietud, ¿no? Que propone la canción. Y me gusta. Va cambiando de plano relativamente rápido y sobre todo ese enfoque un poquito em, picado, ¿vale? Para que la imagen de China pues sea más predominante, ¿no? Así como líder de la Sí, banda. Sí, sí, sí. A mí me ha gustado mucho, David, lo que sí, estoy sí, a mí también, a mí también. viendo hasta el momento. Sí, 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 sí. Además, la definición esa de heavy callejero le viene que ni al pelo, ¿eh? Sí. Pero es un tipo de heavy que me recuerda más a nuestros tiempos de adolescente o veinteñeros que más de la época actual, ¿no? Tiene como un cierto
pozo vintage, como que con perdón, han mamado de gente clásica Sí. para tirar de este tipo de metal. Bueno, vamos a recuperarlo porque habíamos tenido un pequeño problemilla con el vídeo. Bueno, ahora sí que sí vamos a recuperar lo que es el vídeo. Hemos tenido incluso que hacer una pausa. Notaréis el corte porque el vídeo no iba, ¿vale? Básicamente son 6 minutos de canción, ¿vale? Y al minuto no llegaba, ya Se cortaba. decía el vídeo que no había más. Y digo, ¿cómo que no hay más? Yo quiero más. Es decir, después de esta introducción de China cantando así, Claro, no me puedes dejar a medias. Esto efe- es un efectivamente. cante interruptus. Así que, de hecho, voy a darle un poco hacia atrás porque quiero que ese comienzo de canción me vuelva a dejar flipado. Venga, seguimos. Toma mi mano, tú solo te puedes caer. Soy el sonido del trueno en la oscuridad. Un mar revuelto, cascada de piedra y metal. Caliente volcán en peligro de erupción. Desconocido dentro de tu habitación. Paranoia empieza a gritar en tu mente, siempre el terror de tu miedo, nunca podrás escapar. Paranoia empieza a gritar en tu mente, siempre el terror de tu miedo, nunca podrás escapar. No. Ojo, ojo, cuidado. Eh, Cuidadín. pues mira, tenía yo curiosidad, digo, bueno, está Carmen China, si ya no está en Oker, ¿dónde está actualmente? Porque esta cantante hay que seguirla. Sí. En 2019 se incorpora a Adamantia, una banda madrileña de power metal sinfónico. Buf, esto hay que seguirlo. Eh, Adamantía ahí vaya, vaya tocaba. hombre, en 2021 se separaron. Joder. Bueno, Sí, pues me quedo otra vez igual. Y desde entonces no se sabe proyectos de esta chica. Si lo sabéis, por favor, ponedlo en comentarios que hay que seguir a Carmen China, que es una vocalista flipante. sí, sí, Bueno, sí. en cuanto a lo que llevamos, ¿no? Eso, musicalmente es como todo muy cohesionado. Las guitarras, ¡buah! Construyen un muro de sonido sólido, con apoyándose en esos riffs de influencia de heavy metal clásico español. Bueno, la sección rítmica es rápida, tiene un groove constante, permite que la voz sea todo el centro de la mezcla, es Sí, evidente. Y bueno, de momento me está gustando toda la aportación de intensidad, suenan bastante, bastante bien. sí, sí, Y sí. ella, claro, ella lo que hace es que, joder, es que casi mastica cada palabra que va diciendo. Tiene, ¿sabes? Esa agresividad la palpas, conforme te va hablando. Ese es de esas voces que encajan de manera natural en el heavy clásico. Eh, Tiene ese timbre, como decía, un poquito áspero, potente, Sí, reconocible, em, manteniendo la afinación, pero que mm, me da la sensación de que más que, no sé, la formación que tiene ella como cantante, ¿no? Pero que se ve como que tiene ciertas cosas de manera natural que le salen, ¿vale? Es decir, sí. Además, tiene- además que hay una cosa que me ha llamado la atención, que otras vocalistas cuando tira el S subiría y ella no, ella se queda ahí en la nota ahí aguantando, Ujú. como diciendo, no, no voy a subir porque no voy a llegar.
Bueno, a ver, de momento no llega. De No momento, sé si lo claro. reserva para el momento de clímax de la canción, pero me gusta cómo maneja la dinámica, la potencia, el cómo va construyendo su narrativa. Sí. Así que perfecto. De momento me encanta. Venga, seguimos. Búnker de plomo que no te deja respirar. La soga en el cuello, la espada a punto de caer. Esposas de hierro, me aferro quemando tu piel. Tu celda vacía, hundido en la oscuridad. Soy pesadilla en la noche lejos de tu hogar. Un laberinto de sombras con trampa final. Tormenta de arena te ciega y nubla tu rapel. Una pistola apuntando a tu corazón. Paranoia empieza a gritar en tu mente, siempre el tener de tu miedo nunca podrás escapar. Paranoia empieza a gritar en tu mente, siempre el tener de tu miedo nunca podrás escapar. No. Bueno, me hace gracia esto de que se vayan cargando uno a uno de diferentes maneras y ella está así como poseída. De hecho, mientras estaba escribiendo en la pared, ha habido un momento que me ha gustado. Esta mirada, ostras. Sí, 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 tiene De como locura total. total, efectivamente. Además, todo el reflejo, es decir, toda la locura está en los ojos. En la cara no mueve realmente ningún músculo, la boca no la tuerce para que parezca más. Solamente con la mirada ya sabes tú que hay algo que no está bien. Está chungo la cosa, sí. Parece que es como tú dices, ¿no? Que ella sabe perfectamente cuál es su rango y me gusta que Y se contiene, sí, sí. lo potencia al máximo sabiendo lo que le funciona y lo que no. Yo creo que eso es un signo de inteligencia. Sí, 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 claro. Hay gente, a ver, que es que el heavy no tiene por qué dar. Es que lo mismo intenta subir y quedan mal al final, Hubo una porque época, pierde claro, la... hubo una época, David, en la que, si no te digo yo, el 99% de los grupos que yo veía de manera local de heavy, todos tenían que empezar con un agudo Sí, sí, un grito. Sí, antes de empezar a cantar, ¿vale? Como sí, sí, diciendo, sí, sí. aquí estoy yo, ¿vale? Sí. Esta es mi carta de presentación y ahora empiezo a cantar. Era muy Muy, habitual eso, muy, sí. muy habitual, ¿verdad? Y no es necesario, no es necesario. Ella tiene su Hombre, fuerza. si puedes llegar, pues oye, puedes hacerlo, pero si ella yo creo que es consciente que como no lo puede, que a lo mejor nos estamos equivocando. Hay que decir una cosa, que ella, aunque su rango, es decir, puede mantenerse aquí todo el tiempo, pero no pega el subidón del agudo, pero no hace Claro, nada. claro, eso es lo que me refería yo Está antes, todo sí. el tiempo así. A ver, hay otros cantantes que como solamente cantan con voz natural, deciden no hacer ese tipo de agudos súper explosivos. Dickinson no lo hace, por ejemplo.
jamás ha hecho un agudo de esos, porque está todo el tiempo aquí con voz natural. Eso sí, mantente tú aquí todo el tiempo, Sí, sí, sí. ¿vale? Vamos. No hay Menos narices, pulmones tiene no hay narices, ¿sabes? Es en engañoso. el Halloween by the Name, creo que en Claro. la intro, Es tela. un cantante engañosamente difícil de igualar el cantar sus canciones. Todo el mundo cree que puede y cuando llega dice tú, uy, no puedo. Va a ser que no. Bueno, pues ella lo hace muy, muy, muy bien. A ver, un repasito, ¿no? Me ha gustado aquí Alberto Marcos como guitarra solista, que es el que menos perfil de músico heavy tiene, ¿vale? Parece compañero. Bueno, el chaleco. El chaleco sí, pero tú te lo ves de calle con ese peinado y tiene cara de chico bueno, ¿vale? Sí. Pero después, claro, dices tú, bueno, no encaja Y luego te toca la guitarra así. hasta que coge la guitarra y es un maldito diablo. Claro, muy bien porque ha hecho un poco de todo, ha hecho tapping, ha hecho barridos, expresivo con la guitarra, así que muy bien. No ha tirado por lo fácil, sino ha construido él mismo una pregunta-respuesta para hacer un solo bastante completo, así que me ha gustado Sí, bastante. Em, bueno, en la guitarra rítmica Lolo, creo que su forma de hacer la rítmica es muy precisa, no pierde claridad, em, bien en el soporte de la parte, digamos, rítmica junto con la batería, ¿vale? Em, Puede parecer discreto, pero es esencial en este tema. Este tema necesita ese colchón rítmico, al igual que Luisito en el bajo, ¿no? Lleva mucho peso, realmente es un bajo poderoso. ujú, Esa línea de bajo sigue de cerca a la guitarra rítmica, pero va introduciendo como variaciones, ¿no? Es decir, va enriqueciendo el movimiento armónico. Me parece muy firme, me parece que eso también se está pegando mucho a la batería. Y bueno, José Delorian, que me ha hecho gracia. Creo que ese tío cocina bien de verdad, porque hace algún gesto así con la sartén de, ¿sabes? Sí, sí, tenían buenas pintas las No, albóndigas, pero me refiero, que estaba cocinando, alguien que ¿no? simula cocinar no hace eso. Es decir, él tiene como el Ya, gesto ya, automático de que eso lo hace en su casa y la forma de que se le ve, se de le ve, echar se las le, se le especias, ve sí, sí. manera que es cocinillas. Y bueno, el tío lo da todo, ¿eh? Es decir, es una batería enérgica, sólida, efectiva. em, este es de los que rompen los platos. Sí, sí. Y tanto, bueno, de la cocina no creo, pero en la batería seguro. Así que le da esa intensidad para que, bueno, la canción esté en todo lo alto todo el tiempo. Muy bien, venga, vamos a continuar. Paranoia empieza a gritar en tu mente, siempre el terror de tu miedo, nunca podrás escapar. Paranoia empieza a gritar en tu mente, siempre el terror de tu miedo, nunca podrás escapar. No. Vale. Oye, me ha hecho gracia en la forma de hacer el redoble final, la batería, ¿no? Es decir, como así, casi estaba como entrando a matar, ¿vale? Con las baquetas, digo, ¿qué está haciendo ahí? A ver si sale aquí. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, pues una recomendación curiosa, me ha gustado, es sorprendente la voz de China y una banda muy sólida, ¿vale? De una pena que ella no esté. Así que Jack and the Rock, gracias por pasarnos este ya Ujú. convertido en documento histórico. Y bueno, habrá que seguir de cerca.
Bueno, si me podéis poner a alguien que conozca la banda, ¿dónde está cada uno de los miembros actualmente? ¿Cuáles son sus proyectos? Pues siempre nos gusta conocer, ¿no? Porque de ahí pueden salir ramificaciones y más bandas de las Efectivamente. que disfrutar. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos. El haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.